No importa. ¿Vamos a arrancar? ¿Vamos a hacer problemas? A ver. Tuvieron difíciles los problemas, me imaginé, ¿no? ¿Saben lo que les acabo de hacer mientras busco la práctica? Miren lo que les hice acá. Un Picasso les hice. ¿Saben lo que es un Picasso? Un cuadro con todo lo que definimos hasta el momento y lo más importante, miren. F definiciones o F, no sé qué, F puntos. Miren qué lindo cuadro que les hice. Un Campo, lindo resumen. mirá qué resumen. A esto sí les gusta a ustedes, ¿no? Sí. Miren qué resumen. Ahí llegamos 4 definiciones. Campo de Rn en R, ¿no? Genérico. Después lo ponemos en R2 en los que usamos. Derivadas parciales en un punto, definición. Diferenciabilidad en un punto. Definición con la aclaración que esto se puede escribir como este sumatorio, que lo agregamos hoy. Plano tangente. Acá está. Recuerden que z menos z0, producto interno del gradiente por h, en el punto. Recuerden que h es x menos x1, x menos x2. ¿Se acuerdan de todo eso? Muy bien. ¿Qué más? Definición, el teorema importante, el D. Si tiene derivadas parciales continuas, entonces el campo es diferenciable. De esto no se van a olvidar más del punto D, ¿no? Muy bien. E, función derivada parcial. Sin el punto, ¿ven? Función derivada parcial. ¿Qué más? Y función diferenciable de un campo escalar. Sin el x0, ¿no? La función. ¿Se entendió? El cuadro, todo lo que definimos hasta ahora. ¿Qué les parece? ¿Sirve? Gracias. Reserva. Mientras preparaba el café, les hice este pequeño Picasso. Ahí les marco para que puedan irlo anotando. Sé que se los anotan, si no, queda grabado, lógico. Avisen cuando están. No sé, o no lo copian y después lo anotan cuando... No, lo Igual, tomo después. ¿eh? Después. Sí, total. Hoy voy a tratar de subírsela la clase ya. Porque como no tengo lo de ayer, que ayer fue feriado. Muy bien. Vamos a la práctica. Vamos a poner la práctica. Vamos a mirar un poco los problemas de la práctica. ¿Alguien la tiene a mano también la práctica? Sí. Muy bien. Yo tengo una Ténganla. duda con la práctica. Sí, con una sola. Si tenía una sola me quedo contento. No, me largué a llorar haciendo el ejercicio. Qué gracioso que son, me da mucha gracia. Bueno, dale, contame, dale. Te mandé que hice el 4 Sí, y el 4 tiene tres apartados. En el es el que me último interesa. me compliqué la vida para comprobar si que tenía derivadas parciales discontinuas, pero que era diferenciable. Claro, este es el que va en contra del teorema que acabamos de demostrar, porque este tiene las derivadas parciales, pero no son continuas. Entonces vamos a agregar a este cuadro que acabo de hacerle, en función de tu pregunta, Ana Laura, ¿no? No, Martina. Martina, Martina. Martina, tienen las dos la misma voz para mí. Vamos a agregar ¿A vos te una cosa, parece? A mí no. ¿no? Definición. Yo porque estoy sordo, ciego, vos ya te das cuenta que ya estoy para la doble jubilación, ¿no? No sé qué definición vamos a poner definición, no sé qué número vamos, 3, 4, no sé, bueno. Definición no sé cuánto, la terminan ustedes, ¿sí? Vamos a agregar una definición más. Si un campo escalar F de Rn en R es diferenciable en un punto x0 perteneciente al dominio de F, porque sus derivadas, lo voy a poner en palabra, parciales
Perdón, porque todas sus derivadas parciales son continuas en x0, se lo llama campo escalar de clase C1. Así, con el 1 arriba. O sea, yo puedo tener un campo escalar que sea diferenciable, pero si es diferenciable por culpa de la continuidad de las derivadas parciales, se dice que es de clase C1. Me van a decir, si dijo C1 es porque debe haber otros que son de clase C2. Exacto. Y si dijo C2 es porque habrá otros que serán de clase C3. Exacto, también hay. ¿Hasta dónde hay? Hasta clase CN. Pero por ahora empezamos con los de clase C1. ¿Escucharon? O sea, según lo que preguntó Martina en este problema, el punto 3, el F3, ¿no? Es diferenciable, pero sus derivadas parciales son discontinuas. Quiere decir que este campo no es de clase C1. ¿Está claro? Está claro. Para que sea de clase C1 tiene que tener todas sus derivadas parciales continuas. ¿Está bien? Martina. Está bien. Eso sería traducir un poco lo que está preguntando el problema. Yo Sí, creo que lo decime. hice, pero me agarraron mil dudas haciéndolo. Bueno, ahora lo voy a hacer. Lo voy a hacer completo al 4. Lo voy a hacer completo y le voy a agregar más cosas. Fíjense, en el 4 tenemos que probar que esta función, que este campo escalar está partido en dos partes. Sí. Vale esta fórmula, si xy no es el 0, 0, y vale 0, ¿sí? Vale 0 cuando xy es igual al 0, 0. Se dan cuenta que este campo, si no estuviese definido así, fuera solamente la fórmula, vale en todo punto del dominio menos en el 0, 0. Se dan cuenta, ¿no? Porque el 0, 0 no podría, porque no se puede anular el denominador. No sé si entienden esto. Se dan cuenta que esta suma nunca hace que esto sea 0, salvo que xy sea 0 al mismo tiempo. ¿Está claro, no? A ver si está Sí, sí. bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a tratar de ver esto que dice acá y le voy a agregar algunas cosas yo para ir probando. Hay que tener cuidado con dos cosas. No confundir la continuidad del campo con la continuidad de las derivadas parciales. Todavía nosotros no hablamos de continuidad del campo. ¿Se dan cuenta de eso? No pusimos cuando un campo es continuo. Un campo es continuo por culpa de las derivadas de la diferenciabilidad. Recuerden que en una variable, si una función era diferenciable, resultaba también continua. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque si no, eso está claro. Sí, sí. ¿Sí? No confundir acá que tenemos continuidad del campo, continuidad de las derivadas parciales implica diferenciabilidad, pero diferenciabilidad a su vez también implica continuidad del campo original, no de las derivadas parciales. Eso quiero saber si se entiende. Sí. ¿Eh? No confundir una cosa con la otra. Muy bien. Vamos a Por- tratar de hacer F1, no hablemos de la continuidad del campo. ¿Ven? La primera pregunta dice, F1 es continuo aunque existan sus derivadas parciales. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar si ese campo es diferenciable. El primero, ¿está? Y si es diferenciable por culpa de la continuidad de las derivadas parciales. No vamos a hacer lo que dice acá. Porque acá tendríamos que probar la continuidad del campo y no hablamos todavía de la continuidad del campo. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Está? Jorge, Sí. sí. Yo intenté probar que era continua en el punto,
como igualando la imagen o el resultado de la función en el punto 00 con el límite. Es decir, la Sí, continuidad pero no... pará. Pero hay que Sí. ver qué límite, porque ahí es donde está el problema. Si hablamos del límite de la continuidad del campo es una cosa, todavía no lo definimos eso. No, en el punto, porque esto te lo pide en el origen. Sí, sí, estamos de acuerdo, pero en el origen hay que tener cuidado. Una cosa es la continuidad de la función y Sí. otra cosa es probar la diferenciabilidad y dado que es diferenciable resulta continua la función. Son dos cosas distintas. Yo puedo probar la continuidad por la definición de continuidad o puedo probar la continuidad si pruebo previamente que es diferenciable. Pero cuidado, que no sea diferenciable no garantiza que no sea continua, porque puede ser continua y no diferenciable. ¿Se Está bien. entiende esto que estoy diciendo? En el caso de del segundo apartado, Claro. que no tiene Exacto, derivadas parciales y es continuo. pero es continua. Si no tiene derivadas parciales, seguro que no es diferenciable, porque para que sea diferenciable al menos deben existir las derivadas parciales, ¿sí? Pero no es continua la función. Y al no ser continua, porque acá está tratando más de continuidad del campo que de continuidad de la función. Entonces vamos despacito, ¿sí? Vamos a hacer todo. Voy a agarrar el primero y le voy a hacer todo. ¿De acuerdo? Primero voy a empezar mirando si tiene derivadas parciales continuas. Porque si tiene derivadas parciales continuas, ¿qué me aseguro en forma inmediata? Que continúa la función. Y que es No, diferenciable. Que es me- diferenciable. primero me asegura que es diferenciable. ¿Para qué estuve 2 horas explicando ese teorema? Eso es lo que me aseguro de entrada. Si yo primero pruebo que tiene, o sea, cada vez que me dan un problema, lo primero que me conviene hacer es ver si tiene derivadas parciales continuas, porque una vez que me aseguré que tiene continuidad las derivadas parciales, inmediatamente es diferenciable e inmediatamente el campo resulta continuo, porque es todo una cadena. Porque una vez que tengo la diferenciabilidad probada, el campo resulta continuo. Entonces no tengo que andar probando porque si empiezo de atrás tendría que probar primero la continuidad de las derivadas del campo. Después tendría que probar que es diferenciable. Y por último, si me interesa, probaría, ¿cómo es? Si tiene derivadas parciales continuas. Pero ¿para qué voy a hacer todo eso si puedo con una sola cosa asegurarme todo lo otro? ¿Se entiende esto? Conviene ir mirando el teorema en el orden de la implicación. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, esto es xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, vamos a hacer eso. Esperen que voy a poner la pizarrita y vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a empezar con ese ejemplo, a ver qué pasa. Entonces, el teorema diría, miren cómo sería. Derivadas parciales continuas implica diferenciabilidad. Y diferenciabilidad implica continuidad del campo. Derivadas parciales continuas de las derivadas parciales. ¿Está claro? Así es el teorema, ¿ven? Si este es verdadero y este es verdadero. Ahora, si este es falso, este puede ser verdadero, porque esto es una implicación. Y si este es falso, este puede ser verdadero, porque esto es una implicación. ¿Se entiende? ¿Cómo se lee el teorema? Este sería un doble teorema, ¿no? ¿Nosotros qué probamos hoy? Hoy probamos esto nada más. Hasta acá probamos hoy. Faltaría ver que si es diferenciable, entonces continúa. Eso sí lo vieron en el análisis 1. Si es derivable, entonces continuo. Lo que pasa es que vos vas a probar algo más complejo, porque el ejercicio, por ejemplo, en el punto 1, no te pide saber si es diferenciable. Entonces, a lo Claro, mejor uno te pregunta, ¿es continua aunque existen derivadas parciales? No te está claro. preguntando si es Te está diferenciable. preguntando esto. Pero cuidado, si existen las derivadas parciales, puede ser diferenciable. Yo te lo Pero no entendí. es diferenciable, puede ser diferenciable y puede ser por culpa de las derivadas parciales continuas o diferenciable porque el límite da cero. A ver, O sea, esto puede ser, porque que sea diferenciable, fíjate, si esto es verdadero o falso, esto puede ser verdadero independientemente de que esto sea verdadero o falso, porque es una implicación. Distinto sería al revés, si fuera una doble implicación, ahí estaríamos sonados. Pero el teorema va por un solo lado. ¿Se dan cuenta de eso, no?
Sí. Lo que estamos, por eso hay que analizarlos lógicamente los teoremas. Muy bien, miremos el ejemplo. A ver, vamos a ir al ejemplo, vamos a los bifes. A ver, ya dimos mucha teoría con esto, a ver si se entiende. Tengo f de xy, tengo x por y sobre x cuadrado más y cuadrado si xy es igual, es distinta del 0, 0. Y vale 0 si xy es igual al 0, 0. Muy bien. Vamos a ver si tiene derivadas parciales continuas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar, porque si yo me aseguro, ¿dónde tiene el problema? ¿Dónde está el x0 nuestro ahora? En el En 0, 0, 0, ¿no? Porque ahí es donde está el drama. Muy bien. Entonces, primero miro si tiene derivadas parciales continuas. Porque si tiene esto, ya me aseguré todo lo otro. ¿Dónde? En 0, 0. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora bien, para asegurarme las derivadas parciales continuas, tengo que sacar la función derivada parcial. ¿Cómo saco la función derivada parcial conociendo esta verdureta? ¿Qué sería la función derivada parcial en el cuadro que les hice? el límite del Ningún módulo. límite. Está bien, puedo hacerlo por el límite, pero la función derivada parcial sería la derivada de f respecto de x como función. Derivar a lo bestia sería. Derivar esta función con respecto a x. ¿Está bien? Eso sería la función derivada parcial. Me va a quedar una función, un campo escalar nuevo, que no es este. ¿Cómo derivo esto? Esto es una división. La derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin derivar, dividido lo de abajo sin derivar al cuadrado. ¿Está bien? Pero lo tengo que hacer con respecto a x. La y es una constante. ¿Estamos bien? Muy bien. Sí. ¿Cómo derivo con respecto a x? A mí, ¿quién me va a decir? La Yo te quedo derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar. ¿Cuánto da? Estamos con respecto a x, ¿eh? Y por x cuadrado más y x cuadrado. cuadrado más Y Por x y cuadrado x más. cuadrado, después claro, menos. Estamos con respecto a x. La derivada de lo de abajo 2x 2x por 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 x. lo de xy. arriba sin derivar. Y si lo Sí. multiplico por lo de arriba, acá me queda un cuadrado y me queda una y, ¿no? Dividido lo de abajo sin derivar al cuadrado. Esa es la derivada parcial en x0. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, la derivada parcial como función. ¿Qué pasaría si yo saco con respecto a y? ¿Cuánto me Es, daría? i- es igual. ¿Sí? Escucho. X al Igual, cuadrado pero con más la y al x, ¿no? cuadrado. Sí. ¿Así? Haría falta hacer, yo si hago una ya puedo saber la otra, porque esta tiene simetría, ¿no? ¿Ven la simetría? O sea que esta verdura es simétrica con esta otra verdura. Muy bien. ¿Qué tengo que probar ahora para saber que estas derivadas parciales son continuas? Tengo que probar esos límites, ¿se acuerdan? Ahora tengo que probar que el límite de xy tendiendo al punto 0, 0 de esta verdura de la función derivada parcial me tiene que dar igual a la función derivada parcial en el 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con este límite y con esta igualdad? Lo mismo tengo que probar. ¿Se dan cuenta de lo que hay que probar? Porque esto prueba la continuidad de esta cosa. Esta función la tengo, es todo este gollete. Este gollete es esto. ¿Qué pasa cuando xy tiende al 0, 0? ¿Hace falta primero hacer eso? Me olvido, porque me va a dar indeterminado. Miro primero lo más fácil. ¿Qué es lo que es más fácil? ¿Cuánto da esta función en el 0, 0? ¿Cuánto da esta Cero. función en el 0, 0? Función. ¿Cómo va a dar 0? ¿Cómo divido por 0 acá?
No Pero en la existe. definición de arriba No dice que debe existe. ser. Y como no existe el valor de la función en el punto, por más que busque el límite, me importa un bledo. Porque si no existe el valor de la función en el punto, ya, ¿cómo es en ese punto esta función? Pero Jorge, Y con, La función en el punto es cero, profe, lo especifica arriba porque es partida. No, no confundamos la función que es el campo con la función derivada parcial. Esta es la función derivada parcial. Tu campo f de xy es xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Este sí vale cero porque te lo está tapando el agujero. Pero la función derivada parcial no te lo tapa el agujero, no te lo garantiza eso. ¿Entendés? Si yo no te Sí, hubiera dado entendí. este cero, ahí estaría bien. ¿Te das cuenta de eso? Sí, sí, yo me doy cuenta. No sé si se entiende esto. Sí, lo entendí. lo que no existe es el límite de xy tendiendo a cero en la derivada parcial. Pero la Como función, función, como claro, yo función. te entendí como función, pero si vos preguntás cuál es el valor de la función en el punto 0, 0, El valor de la función derivada parcial, pregunté. no, está bien, No pregunté el valor del campo. Yo al campo no lo llamo nunca función, por este motivo. está bien. Al campo lo llamo campo y a la función derivada parcial del campo lo llamo función derivada parcial del campo. ¿Entienden las palabras? Son muy importantes las palabras porque después se arman estos bollos. ¿Está? Ujú. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, Muy bien, hasta ahí vamos bien. Quiere decir que este campo tiene derivadas parciales discontinuas. ¿Eso quiere decir que no existen las derivadas parciales? No, no quiere decir eso. Quiere decir, quiere decir que puede ser diferenciable aunque existan las derivadas parciales. Me van a decir, pero ¿cómo va a existir la derivada parcial si yo la saqué de esta manera, la evalué en el 0, 0 y no puedo reemplazar porque no tengo ningún valor? ¿Cómo puedo calcular la derivada parcial en el punto si no lo puedo sacar de la función derivada parcial del campo? Lo puedo hacer por definición de derivada parcial. ¿Entienden? Entonces voy a aplicar la definición de derivada parcial ahora. O sea, ya con esto me aseguré que no son continuas. O sea, miren cómo voy. Derivadas parciales continuas en el punto. Derivadas parciales continuas, falso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ver si puedo ver si es diferenciable aplicando el límite. ¿Estamos de acuerdo? Pero para saber si es diferenciable aplicando el límite, necesito el valor de las derivadas parciales, porque si no, ¿cómo reemplazo en el límite? ¿Entienden lo que necesito para saber si es diferenciable ahora? Como esto resultó falso, tengo que seguir con la implicación. O sea, esto ya, chau. Ahora empiezo acá. A ver si si esto vale. ¿Entienden lo que digo? sí, Para probamos que no saber son continuas, pero necesitamos el el gradiente. valor. Claro, necesito que existan, porque ahí sí, si no existen, esto es falso y chau. Y si es falso, el campo, acá viene la continuidad del campo. Entonces, si esto es falso, ¿el campo puede ser continuo? Sí, porque puede ser continuo sin que sea diferenciable. ¿Está? Después tendría que probar la continuidad del campo. Entonces, derivadas parciales continuas se acabó. Es discontinua. Ahora voy, ¿sí? ¿A dónde? Ahora voy a mirar si existen las derivadas parciales. Para buscar las derivadas parciales, ahora busco las derivadas parciales en el 0, 0. Entonces voy a sacar el límite de h tendiendo a 0 de f.
de x0 más h, quiere decir que esto es 0, x0 y 0 quiere decir 0 más h menos f del 0, 0, ¿no? Acá sería f de x0 más h, que sería h0, ¿no? Porque x0 más h es 0 más h sobre h. Y en Sí. el ejemplo, ¿qué sería esto? Eso sería el límite de h tendiendo a 0. ¿Quién es h0? Miremos. H, pongo h donde tengo la x y 0 donde tengo la y. ¿No? ¿Está bien? F de h0 me daría 0 Menos menos 0 3 0 sobre h al cuadrado. te da sobre h 0. al cuadrado. Y cuando h tiende a 0, ¿cuánto da este límite? 0. Da 0, porque arriba es un 0 fijo y abajo es algo que tiende a 0. ¿Por qué es un 0 fijo? Porque es h por 0 y h por 0 es 0. Menos f del 0, 0. Y f del 0, 0, ahora sí es el campo. ¿Cuánto vale f del 0, 0? Vale este cerito que me dieron de dato. Si en el campo no me hubieran dado este cerito de dato, ¿esto cómo sería? Esto no existe y este límite no existe. Entonces las derivadas parciales tampoco existen. Y ahí sí no es diferenciable. ¿Entienden? Pero como en mi ejemplo me enchufaron este cero, ahora sí, porque fíjense que acaba f, no va la derivada de f, porque esto es la derivada de f. ¿Se entiende? Sí. Eso era lo que yo te decía que apliqué el límite para encontrar las derivadas parciales. Porque yo apliqué ese Claro. límite y a mí me Esta dio. fórmula te da el valor, pero no te dice si es continua o no. Está bien, Para porque saber si es continua, tengo que sacar la función que es esta. Tengo que derivar a lo bestia y tener la función. Y evaluarla en el punto e igualarla al límite cuando me aproximo al punto. Eso me da la continuidad de la derivada parcial, que es lo que acabamos de demostrar en ese teorema que hice hace un rato. ¿Entienden? A ver si vamos bien. Las chicas ya se perdieron, no sé, están por ahí. Espero que no se me hayan ido. Complicado esto, sí. Aparte Estamos, los términos. estamos copiando, pero estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Cómo será Porque la otra? había hecho, pero sin ese análisis, apliqué el límite, pero sin el análisis previo. Claro. Esto sería H1, ¿ven? Y ahora sería el límite de H2 tendiendo a tendiendo a 0 de F de 0H2 menos F del 0, 0 sobre a este H1, este sería H2, ¿no? Entonces sería el límite, en el ejemplo sería el límite de H2 tendiendo a 0 y ahora ponemos H2, ¿dónde metemos H2? Acá meto H2 y acá a la X le pongo un 0, ¿no? Entonces me queda 0, ¿no? F de 0 H2 menos F de 0, 0, de que sí, 0. ¿cuánto vale F de 0, 0? Vale 0 por definición, porque ahora es F, ¿ven? Acá va la F, no va la derivada parcial como función, ¿entienden? Esta sería la derivada en el 0, 0 y esta sería la derivada en el 0, 0, ¿ven? Dividido, esto es H1, esto sería H2 al cuadrado. Y este límite también da 0. O sea que las derivadas parciales existen y valen ¿cuánto? 0. 0. Pero no son continuas. No, está Porque la bien. función derivada parcial en el 0, 0 no existe el valor de la función derivada parcial del campo en ese valor. ¿Y para qué me voy a, si no existe eso, para qué me voy a poner a preocuparme de si existe el límite? Ya si eso no existe, ya está. Recuerden que para que sea continua tiene que estar el valor de la función en el punto y el límite tiene que ser igual al valor de la función. Si una de esas dos cosas no existe, ¿para qué me voy a poner a averiguar la otra? No pierdo tiempo al Pepe, ya sé que es discontinua esa función. Sea la función derivada parcial de un campo, sea una función de una variable o de la función que cacho sea. ¿Está claro esto? Sí. Es complicado, sí, ya sé que es complicado. Muy bien, ya tenemos las derivadas parciales. Si tenemos las derivadas parciales, podemos plantear el límite, ¿no? Ahora sí voy a plantear la diferenciabilidad. En 0, 0. ¿Qué tengo que probar? El límite
de H1, H2, la norma de esta verdura, tendiendo al 0, 0, o a 0, perdón, porque estamos con la norma, podemos poner la norma. Si no, tengo que poner H1, H2 tendiendo al 0, 0, pongo la norma y chau. ¿Qué tengo que hacer acá? F. A ver si nos acordamos de X0 más H1, que sería H1, X0 más H2, que sería H2, ¿no? Porque esto sería 0 más H1, porque esto es X0, ¿no? Y esto es 0 más H2, ¿está bien? Porque tengo que poner en el punto, porque este era X0 y 0, ¿no? Recuerden que esto era X0 más H1, X0 más H2, pero X0 y 0 valen 0, porque estoy analizando en ese punto. Si hubiera estado analizando en el 1, 1, acá iría 1 más H1, 1 más H2. ¿Está claro? Menos F del 0, 0, menos la parcial de F respecto de X en el 0, 0 por H1, más la parcial de F respecto de Y en el 0, 0 por H2, ¿no? Todo dividido la norma de H1, H2, y este límite me tiene que dar 0. Muy bien, vamos por parte con este límite. No está tan difícil, miren. Si esto vale 0 y esto vale 0, porque son estos dos ceros que tengo acá, ¿cuánto da toda esta cuenta, lo que está en el paréntesis? 0. 0. Quiere decir que todo esto se fue. O sea que el límite se achicó bastante, mirá. Y ahora vamos reemplazando, mirá. Acá me quedaría, esto sería equivalente al límite de la norma de H1, H2 tendiendo a 0. Y acá tendría que hacer f de H1, H2. Recordemos que f, ¿no? F de xy era x por y sobre x cuadrado más y cuadrado si estoy fuera si es distinto del 0, 0. Y da 0 si estoy en el 0, 0, ¿no? Daba esta historia. Bueno, si estoy fuera del 0, 0, que es esta cosa, acá arriba me quedaría H1 por H2 sobre x cuadrado más y cuadrado sería H1 al cuadrado más H2 al cuadrado, ¿bien? Menos f del 0, 0. ¿Y f del 0, 0 cuánto da? 0. 0. Todo esto lo tengo que dividir por la norma de H1, H2, ¿ven? O sea que este límite me da el límite de la norma de H1, H2 tendiendo a 0. Y acá tengo, miren, H1 por H2 dividido, ¿qué sería H1 al cuadrado más H2 al cuadrado? ¿Cómo lo puedo escribir eso? H1 más H2. Como R, no. ¿Qué pasa si le saco la raíz cuadrada a esto? ¿Qué me da? No, para acá. La norma. La norma. Quiere decir que esto es la norma de H1, H2. ¿Se dan cuenta cómo no lo van pensando? Al cuadrado, porque si le saco la raíz me da la norma. Si la raíz no la tiene, es la norma al cuadrado. Quiere decir que acá abajo puedo poner la norma al cuadrado de H1, H2, la norma acá al cuadrado. Y lo tengo que dividir por esto, que está dividido como esto sobre 1. O sea que lo puedo multiplicar, ¿no? Lo puedo multiplicar. A ver. Me quedaría multiplicado por ¿cuánto? Por 1, ¿no? Sobre la norma de H1, H2, algo así. A ver si lo puse bien. Porque esto está acá, está acá. Si le resto 0 me queda esto. Y en el denominador me queda esto, ¿no? A ver si voy bien. ¿Lo puse bien? ¿O no? Sí, creo que sí. Sí, está bien puesto, ¿no? Muy bien. Quiere decir que este límite me va a quedar igual al límite de la norma del vector h, 1, H2, H1 por H2 sobre
la norma, esto tendiendo a 0, ¿no? De H1, H2 al cuadrado, al cubo, ¿no? A ver si vamos bien. Sí. Pero este límite para resolverlo lo puedo acotar, porque estaría indeterminado así como está, porque esto tiende a 0, y como la norma tiende a 0, quiere decir que H1 y H2 también tienden a 0. ¿Está bien? Porque esto es un límite, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Esto tiende a 0 por donde tiende el límite, pero como la norma de H1 y H2 tienden a 0, implica que H1 tiende a 0 y H2 tiende a 0. Si eso sucede, quiere decir que arriba es un producto de dos términos que tienden a 0 y abajo otra cosa que tiende a 0, o sea que es una indeterminación. Pero lo podemos acotar para no caer en la definición de límite doble, si no hay que demostrarlo por límites, por eso aprendimos límites, ¿se dan cuenta? Entonces yo puedo decir que si tomo H1, esto es igual al módulo de H1, como dijimos hoy, ¿no? Y eso es menor o igual a la norma de H1, H2, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y H2 es el módulo de H2, y eso es menor o igual a la norma de H1, H2. ¿Ven cómo se usa lo que aprendimos? ¿Se ve o no se ve? Quiere decir que este límite lo puedo poner con que 0 es menor que este límite, menor o igual, aplicar la propiedad del sanguchito, ¿no? Como hicimos hoy, que tiende a 0 de esta cosa. Y esto es menor o igual, y en lugar de poner H1 y H2, ¿qué puedo poner? La norma de H1, H2 por la norma de H1, H2, ¿no? Dividido la norma de H1, H2 al cubo. Y tomo límite a todos lados, acá ya está. Y si tomo límite cuando la norma tiende a 0, acá ¿qué puedo hacer? Este límite da 0, acá vamos bien, y ahora me fijo este. Si este da 0, esto da 0, ¿y qué probé? Que es diferenciable. ¿Está bien? ¿Se ve? Probaría que es diferenciable, pero miren qué pasa acá. Esta norma, como multiplica, se va con este cubo que daría un cuadrado. Y ese cuadrado se va con esta otra norma que multiplica, que daría un 1 arriba. ¿Y qué me queda arriba? Me queda Claro. algo que tiende a 1 y algo que tiende a 0. ¿Esto a dónde va a parar? Hola. Si Infinito. arriba tiendo a 1 y abajo tiende a 0 porque la norma tiende a 0, ¿Dónde? puede ser más o menos. Bueno, en este caso sería positivo, ¿no? ¿Qué me pasó? Este límite no existe. Por lo tanto, existen las derivadas parciales, no es diferenciable. O sea, no tiene derivadas parciales continuas en el 0, 0. ¿Qué más pasa? Existen las derivadas parciales y valen 0, pero cuando trato de probar la diferenciabilidad por el plano tangente, el límite que me da distinto de 0. Por lo tanto, o sea, el sándwich no se cumple. O sea que este límite es distinto de 0. Porque si está entre 0 e infinito, no sé. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Esta función no es diferenciable hasta acá. ¿Puedo asegurar que es continua? No lo sé. No lo sé, porque hasta ahora toda la implicación se viene probando falsa. Me falta probar si es continua. ¿Lo vieron cómo lo argumenté? ¿Se entiende cómo se hace un problema de estos? Medio complicado, ¿no? Porque vengo, acá la teoría hay que usarla, no queda otro remedio, ¿eh?
No sé si Está van bueno bien. porque te había mandado una demostración que era más o menos parecida, entonces que lo hayas hecho me confirma que estaba bien lo que te mandé. Sí, sí, yo lo vi lo tuyo, por eso no te dije nada. Quería que lo vuelvas a ver. ¿Entendiste cómo probé cada cosa hasta ahora? Este es un problema donde no se cumple nada. Lo cual está bueno porque al no cumplirse la primera, tengo que probar la segunda. Pero para probar la segunda tengo que calcular las derivadas parciales en el punto. Y para calcularlas tengo que usar la definición porque la primera, reemplazando, no me sirve porque no puedo reemplazar porque la función que me queda me queda en el denominador un cero y no puedo dividir por cero. ¿Entiende esto? Vamos a mirar si es continua en el cero cero. Ahora, la continuidad sí la sabemos probar. ¿Cómo sabemos si una función es continua? ¿Qué tenemos que probar en el cero cero? Que el límite es igual al valor de la función. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, vamos a ver si es continuo. Ahora vamos a probar la continuidad del campo, vamos a probar. O sea, vamos de nuevo. Derivadas parciales continuas, falso. Diferenciabilidad, falso. Ahora viene continuidad del campo. Bueno, hasta ahora venimos mal. Si se hubiera dado esta verdadera, ya quedaba aprobado todo. ¿Entienden? Todo ok. Pero como esta no se anduvo, si se hubiera dado esta, ya hubiera quedado probada esta. ¿Entienden? Pero como esta también es falso, tengo que ver si esta es verdadera o falsa ahora. ¿Está bien? Entonces vamos a probar la continuidad del campo. Vamos con el teorema. ¿Ven cómo se va usando el teorema? Entonces ahora probamos la continuidad del campo. ¿De qué campo? Del campo de los teritos de este campo. Vale 0 si xy es igual al 0, 0. Muy bien. Tengo que probar que el límite de xy tendiendo, ahora sí del campo, del 0, 0, de este, me tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto vale el valor del campo en el 0, 0? Cero. Ahora Por sí uso el definición 0 del tramo. Este 0 lo puedo usar para probar la continuidad del campo, no la continuidad de las funciones derivadas parciales. ¿Entienden que son dos cosas distintas? Ahora estamos probando la continuidad del campo. Para probar la continuidad del campo, agarro el campo como lo hicimos en la práctica 1 y ya está, no necesito probar más nada. Muy bien, tenemos que probar entonces qué límite. Tenemos que ver cuando es distinto del 0, 0. O sea, tengo que probar el límite de xy tendiendo al 0, 0 de esta verdureta. X por y, ¿no? X por y sobre x cuadrado más y cuadrado sobre el. Y esto tengo que ver si esto me da 0. Sí, ¿Está bien? Bueno, está sí, indeterminado. Sonamos. sí. Sonamos, dijo Ramos. Ahí podemos Gracias. hacer lo de los sucesivos y los direccionales. Yo lo que Perfecto. ¿Y hice, cuánto dieron los sucesivos y los direccionales? a mí me dio que no. Yo lo que hice fue reemplazarlo igual que el otro día, x por r por coseno, por coordenadas polares, y por r por seno de tita. Y Hiciste lo mismo que hiciste con Gozo. exactamente. Y a mí me dio ahí que el límite, se eliminan las r's, entonces el límite no existe, porque no, Este porque va a límite no depender del existe. ángulo. El Pruébenlo, límite busquen. Claro, con dos direcciones que agarren ya se van a dar cuenta que no existe. me ¿Está? queda en función de tita solamente. Coseno, me queda coseno de tita por seno Y de ya sé lo tita. que Y pasa. ese es. Bueno, esto se lo dejo a ustedes para que lo hagan, porque esto ya es de la práctica 1, ¿no? Probar este límite. ¿Qué buscan? Direcciones. Primero miran el límite 1, el L1. ¿Se acuerdan el L1? El límite de X tendiendo a 0, del límite de Y tendiendo a 0, de esta cosa. ¿Qué pasa acá? Si Y tiende a 0, me queda X sobre X, si Y tiende a 0, me queda 0 sobre esta cosa, me da 0. El L2, límite de Y tendiendo a 0. Lo pueden hacer con polares como lo hizo, ¿cómo es?
Vanessa. Vanessa, también Pero yo, vale. como la otra vez me sirvió, lo seguí usando. Sí, y sí, ahora podés me hacerlo parece- como quieras. Yo lo estoy haciendo así para que lo vean. Si x tiende a 0, también me da 0 arriba y abajo me queda algo, quiere decir que este límite da 0. O sea, estos dos me dan iguales, pareciera que va dando 0. Pero ¿qué pasa si yo tiendo, qué sé yo, por otra cosa? Qué sé yo, un direccional. Si digo que x tiende a 0 y tiende una función que pase a x, ¿no? Si y tiende a x, ¿qué me da? Me queda x cuadrado, a ver, me queda, si y tiende a x, me queda arriba, me queda una x cuadrado y abajo me queda 2x cuadrado. 2x cuadrado, ¿no? Y si x tiende a 0, ahora puedo simplificar, esto me da un medio. Y un medio no se condice con ninguno de estos dos. Quiere decir que este límite no existe. Ya está. no es continuo. ¿Se ve? Y el orden este que vos seguiste, ¿podías haberlos alterado? Porque yo lo primero que hice fue probar esto, probar la Sí, continuidad. madre, podés hacerlo como quiera, podés hacer uno primero, el otro después. Esto yo lo hago así para que la gente siga un patrón, para que Está se bien. ordenen, pero no tienen que por qué hacerlo como lo hago yo. Lo podés hacer por polares, lo podés hacer como se te ocurrió a vos. No, ¿Qué no, quiere pero no te decir? decía te decía por el orden de la continuidad, porque yo probé primero la continuidad Claro, pero si vos probás la continuidad primero, suponete que esta Sí, función te hubiera dado al revés, a usar el sí, teorema. ¿Qué te dio sí, acá? Te dio todo falso. ¿Qué quiere decir? Que este campo escalar tiene derivadas parciales, pero es discontinuo. claro, Es me hacía discontinuo el falta, campo, es discontinua las derivadas me parciales hacía y no falta es diferenciable. Pero tiene derivadas parciales y valen cero. ¿Está bien? Y Era, si hice un caso arrancamos de por, más, claro. y Si si arrancamos arrancamos por al la revés, continuidad y da que es discontinuo, ¿eso ya afecta a lo anterior o tenemos que hacer todo igual? no. A ver, si acá te da que es discontinuo, ¿sí? Si hay una función, un campo que es discontinuo, Como puede ahora, pasar que tenga derivadas parciales, como ahora. como ahora, ¿sí? Que vos pruebes Sí, que es pero con la discontinuo, no te diferenciabilidad, ¿qué asegura pasa? la Porque diferenciabilidad. Claro, que sea discontinuo no te asegura la diferenciabilidad. Y la diferenciabilidad no te asegura la continuidad de las derivadas parciales. ¿Entendés? Pero al revés sí, sí, la continuidad de las derivadas parciales te asegura la diferenciabilidad y la diferenciabilidad te asegura la continuidad. Por eso seguiste ese orden. Ahora te entiendo por qué seguiste ese orden, porque yo no lo seguía así, no te entendía. Porque Porque no leen bien en la implicación, porque no comprenden todavía bien la implicación, Vanessa. La implicación no, implica no, yo lo eso. hice antes de, pero no, está bien, pero yo lo hice, no, pasa lo hice también de que tarea, ¿no? Antes de hacer toda esta el explicación. ejercicio 3 lo daba en ese orden, no sé si hiciste el 3, pero el Sí, 3 decía continuidad, derivadas claro. parciales continuas Claro, y yo jamás diferenciabilidad. haría. Por eso mismo, cuando a mí me dan un problema, trato de mirar primero la teoría. ¿Qué está pidiendo este problema? Si me está pidiendo continuidad del campo, jamás me voy a poner a mirar esta continuidad del Claro. campo. Me conviene mirar la continuidad de las derivadas parciales. Primero, porque es más rápido y más práctico derivar, porque derivo a lo bestia, reemplazo y me fijo en la continuidad de la función derivada parcial. Porque si eso me lo aseguro, me aseguro todo. Me preguntan lo que me pregunten, porque me pueden preguntar, porque si yo empiezo por atrás y me preguntan todo, ¿qué me pasa? Tengo que ir probando una cosa por vez y ahí no me salvo. Pero en cambio, si yo me preguntan todo y yo pruebo lo primero y lo primero es verdadero, todo lo que sigue es verdadero y no tengo que hacer más nada. Ahora Es una entendí. cuestión de economía de No, pero razonamiento. como dice Ana, el ejercicio anterior estaba planteado así y yo seguí con el librito. Y de Claro. hecho, No, no, está claro. es decir, pero bueno, pero obviamente para eso Miremos, precisamos de vos. Si podríamos hacer todo sola sin vos, como decís vos, ¿para qué estaría? A mí me pasó que hice todo, pero me trabé en el demostrar el límite, porque no sé si tenía que ver, la función era discontinua en el punto, claro, las derivadas no eran continuas tampoco, y por claro. el límite me trabé, era el 3, Ahora 3b, lo miramos. Miremos, no sabía qué hacer. terminemos. Ahora miramos el otro. Miren lo que decía. Demostrar en el origen que F1 es discontinua. Es discontinuo, nos dio discontinua. Nos quedó un medio, una dirección que no nos da igual a los límites laterales. Sí, laterales. No, sucesivos. Y aunque existan las derivadas parciales. ¿Pasó eso? Lo que yo Sí, acabo de hacer.
Pasó Sí, eso. existe una Existieron las derivación. derivadas parciales no son continuas, la función no es diferenciable en el 0, 0, pero sí, y tampoco es continua. Pero las derivadas parciales existen. ¿Quieren que hagamos el dibujo a ver si todo eso se da en un gráfico? Porque a mí me gusta mirarlo. Después que termine de hacer todas estas cuentas. ¿Qué quiere decir? Que en el 0, 0 no puedo trazar el plano tangente. No hay manera de trazar el plano tangente. Tiene que haber un agujero, porque si es discontinua tiene que haber un agujero, un salto, alguna verdura de esa tiene que haber. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que pasar todo eso, si no está mal. ¿O me equivoco? ¿Quieren que abra el GeoGebra y lo pongamos a ver si anda? A ver qué hace. A ver. Tiene como un pico. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya me Sí, ganaron ya. de mano? Espera. Y para estudiarlas, para poder resolverlas, las tuvimos que mirar. Por eso Claro, por eso te estamos peleando. claro, y está bueno que me estén peleando, para eso estoy. A ver, vamos a hacerla. F de X, Y. A ver qué cacho hay. Para el que no lo puede hacer y no lo ve. Esto es X por Y. Gary se volvió a levantar a molestarme. Gary, ¿por qué estás tan molesto hoy, papito? Hoy me levanté con la pata torcida, apoyé la izquierda cuando me levanté. Así decía mi abuela. A ver. Mirá cómo quedó. Esperen que la voy a acercar. Miren qué fulera que es. Es como un pañuelo cuando ustedes se va, cuando un pañuelito para la torta de la tarde. Mirá. Chao. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Se dan cuenta que en el 0, 0 no hay manera que haya nada ahí, ¿no? ¿Ven? Quiere decir que en el 0, 0, ven que está como partida, ¿ven? Si uno lo acerca bien, ¿ven lo que pasa? ¿Ven cómo está? Ujú. Está como, no sé si lo ven. Yo estoy mirando donde me importa, lo otro no me importa. ¿Ven cómo está? Miren. Lo que pasa es que el GeoGebra no marca los puntos de discontinuidad. Tiene que haber algún agujero. ¿Y con qué se tapa ese agujero? ¿Ven que es como un serruchito arriba? No sé si la ven. ¿Ven? ¿Ven cómo es? No sabía decirlo. ¿Ven cómo está? Ah, ahí se ve, mirá. Ahí la acerqué lo que más pude, mirá. ¿Ven que está desarmada? Se acerca, ¿ven? Y tiene un agujerito. Es como un agujero, ¿ven cómo está? De plegada. Es como un pañuelito. ¿Ven? ¿Qué les parece? No Quiere sabía decir que, ampliarlo tanto para verlo, porque cuando vos lo amplías mucho, lo ves ahí que te está faltando la claro, línea. ahí tiene un drama. Ahí no podés trazar plano tangente, no podés hacer nada. Aunque las derivadas parciales existan. ¿Por qué existirán? Porque debe haber alguna dirección de las derivadas parciales en los cuales valen cero, porque yo me acerco a este valor y ese límite vale cero. Porque recuerden que la derivada no es el valor en el punto, sino es un entorno de él. Quiere decir que vale cero la derivada. La derivada existe en esa dirección del plano, a ver, igual cero. Estoy en el 0, 0 ahí. En esa dirección debe existir la derivada parcial, ¿ven? ¿Ven acá abajo? Acá existe la derivada, porque es como que se abre arriba, pero en el 0, 0 la derivada parcial existe, ¿ven? Y en el otro, x igual a 0, que es el otro plano, también existe, ¿ven? ¿Ven que existen? Porque están arriba de esas dos cosas. ¿Ven dónde están? ¿Ven? O sea, las derivadas parciales serían por las rectas que van por esos dos planos en el plano con la intersección del plano del piso. ¿Qué opinan? ¿Se comprende, no? Lo que se hace. A ver si se entendió. Se ve bien. ¿Qué hacen cuando uno le ponen, le dicen que esta función la tapan con el cero? Le ponen el cerito acá, ¿no? La tapita le ponen a este agujero. Por eso ahí sirvió para hablar de si era continuo o no. Pero tampoco sirvió, porque tampoco poniéndole esa tapa sigue siendo discontinua la función. ¿Se dan cuenta? Porque no es una discontinuidad evitable, si quieren, como lo enseña María Nieves. Ella habla de continuidad y discontinuidad evitable, ¿no?
¿No dice eso? Y después les dice si es de primera, segunda o tercera especie, ¿no dice todo eso? Discontinuidad esencial o evitable, creo que es. Como lo decía yo. Esencial o evitable. Claro, hay de primera, segunda y tercera especie. No sé si la da las especies. Viste como las especies de los pájaros. Antes lo daba así cuando dábamos clases juntos. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Se ve todo lo que dijimos, cómo funciona? ¿Qué tal, Vanessa? Estoy mirando la mía, a ver cómo. Quiero hacer lo que hiciste vos para ver la discontinuidad, porque yo la armé, a mí me daba que era discontinua, me dio que también las dos derivadas, pero no había visto lo que vos viste recién cuando ampliaste. Hay que falta de ampliarlo función. bastante porque viste que no se ve bien con el GeoGebra. Aparte, el GeoGebra no te marca los planos ni nada, te muestra algo. No es un buen programa. Si uno quiere ver bien este tipo de gráfico, hay que usar el Maple. Con el Maple sí te muestra si hay un agujero y te muestra hasta dónde llega la discontinuidad, te muestra los bordes de la discontinuidad. El Maple tiene eso, pero es un programa muy caro. Yo no les puedo decir a ustedes que se compren el Maple. Yo lo usaba, me lo había regalado la facultad cuando trabajaba, lógico.